Hermano, que la gracia y el favor de Dios continúe fluyendo a través de su cuerpo en esta mañana. Que nuestros oídos espirituales estén abiertos para recibir la palabra que ha de ser impartida en esta mañana, que es continuidad del tema, como decía el pastor, del tema que estuvimos impartiendo el domingo pasado. Si usted quiere más información acerca de ese evento, usted se acerca al hermano Ángel y así usted puede enterarse para que, si está dispuesto, pueda participar. No quiero perder tiempo, sino que quiero ir directamente al grano. Si usted no estuvo el domingo pasado y usted algunas cosas no la entiende, yo le voy a pedir que se tome un tiempecito, entre al canal de la congregación y pueda escuchar esa enseñanza y la pueda concatenar. Hay un mal ruido acá, Diego, y la pueda concatenar con lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero antes yo vamos a hacer como un recuento por todas las escrituras para que podamos entender de una manera más clara lo que es el orden de Melquisedec, lo que somos nosotros como reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec y no según el orden arónico o levítico. Y quiero que podamos entender algo. Vamos a ver lo que era antes de la caída o de la muerte espiritual de Adán, porque cualquiera se cae, pero no cualquiera se muere. De la muerte espiritual de Adán y cómo era ese sacerdocio y cómo era ese reinado, ese gobierno, y cómo fue todo después de que Adán fue sacado del huerto del Edén. Recuerde que yo les decía la semana pasada que esto de el orden de Melquisedec no era solamente Cristo ni aquella figura que aparece en Génesis capítulo 14 cuando Abraham viene de una guerra, sino que siempre hubieron Melquisedec en la tierra y todavía hasta el día de hoy habemos Melquisedec. Dígale que está a tu lado: tú eres un Melquisedec. Solo que algunos en el Antiguo Testamento, antes del Antiguo Pacto y antes del Antiguo Pacto, porque antes de la ley, porque hubo un tiempo antes de la ley y no lo sabían, y algunos de nosotros quizás no entendemos este ministerio y por lo tanto no lo podemos ejercer de la manera correcta. Entonces, ese fue el pensamiento y la intención de Dios desde un principio. Tanto así que les decía que Adán en el Edén era un rey y era un sacerdote. Les decía que Melquisedec, y el pastor lo trajo a memoria ahorita, significa, y lo vamos a ver en el libro de Hebreos, rey de justicia y rey de paz. Pero mayormente se habla de él como sacerdote. Pero este rey ejerce dos funciones, que era el original de Dios. Él, como sacerdote, él tenía acceso 24/7 a la presencia de Dios. Y él podía comunicarse con Dios y recibir instrucciones. Dice en el original que el Espíritu de Dios se movía al aire de la mañana y le daba instrucciones a Adán de cómo iba a gobernar la tierra. Entonces, ese sacerdote era la puerta de entrada y era el acceso que había entre el cielo y la tierra. Recuérdese que antes de la creación, dice la Biblia en Génesis 1 que la creación era un completo caos. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando este hombre es posicionado en la tierra, él era el acceso que entre el cielo y la tierra. Diga conmigo: entre el cielo y la tierra. Él tenía comunión con Dios, y mientras él tenía esa comunión perfecta con Dios, la tierra estaba en paz. Pero cuando el pecado es infiltrado en Adán, y recuerde que cuando hablo de Adán no estoy hablando de Adán solamente, sino que estoy hablando de Adán y Eva. Recuerde que ellos eran uno. Quien se une a una mujer, un espíritu es con ella.
Lo que pasa es que hablamos como Adán porque él era como el representante, pero eran ambos juntamente, para que las mujeres no se me ofendan y digan es el esposo que es el sacerdote de la casa. Ambos son el sacerdote y el rey en la casa, solo que ambos tienen diferentes funciones. ¿Se entiende eso? Entonces, como sacerdote, él recibía instrucciones de Dios y él ofrecía, era un tipo de sacrificio más excelente porque era directamente al trono de Dios. Y como rey, recuerde que cuando Dios lo crea, ¿qué le dice? Le dice que tomara dominio sobre la creación, no sobre las personas, sino sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo creado, excepto las personas. Por lo tanto, Adán no se podía enseñorear de Eva, ni Eva se podía enseñorear de Adán, porque todo había un orden. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Están tensos? Entonces, cuando el hombre, ahí había un tipo de, cuando él entraba a la presencia de Dios, cuando estaba en comunión con Dios y cuando ofrecía a Dios, él era un sacerdote. Pero cuando caminaba en la tierra, ejerciendo dominio y gobierno, lo hacía como un rey. Ese era el diseño de Dios. Ahora, ¿qué pasa después que el hombre muere espiritualmente? Que es sacado del Edén, que la tierra entra en un completo caos. Pero nunca dejaron de haber Melquisedec en la tierra. Y yo le mencionaba unos cuantos de Melquisedec como Sem, como Enos, no Enoc, Enos, con S y con acento. Dice que cuando Enos nació, era un nieto de Adán. Dice que los hombres empezaron a tener comunión con Dios. Él era una puerta de acceso entre el cielo y la tierra. Luego Enoc también, que caminó con Dios. Noé, que a través de Noé vino la salvación para ese pueblo. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa luego del diluvio? Porque el diseño de Dios era reyes y sacerdotes. Pero esos reyes y sacerdotes, para poder ejercer el sacerdocio, tenían que ser hijos. En este caso, hijos de Dios. Y vamos a ver cómo el que es sacerdote de otra cosa tiene que ser hijo de otra cosa o de alguien. El requisito para poder ser rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec, no es necesariamente ser hijo de Leví, sino hijo de Dios. Y si usted ve el libro genealógico, se va a dar cuenta que dice y termina, y Adán, hijo de Dios. Pero ¿qué pasa luego del diluvio con la torre, lo que fue la torre, o no solo, porque nosotros decimos la torre de Babel, era una ciudad. Dice Génesis que era una ciudad llamada Babel, y en medio de esa ciudad había una torre. Allá en casa. Porque el problema no era solamente la torre, era la ciudad que estaba creada con elementos incorrectos. Y por causa de eso, Dios confunde la mente de esas personas. El cabecilla de eso era Nimrod. Entonces Dios confunde la gente de esa persona. Y ahí no solamente fue confundido lo que es el lenguaje, como nosotros mayormente creemos, sino que no fue solamente una confusión, sino una distorsión de muchas cosas. Porque el hombre fue creado para ejercer el sacerdocio y para gobernar según los designios de Dios. Pero cuando no está bajo los designios de Dios, entonces el hombre va a gobernar, va a crear su propio modelo. Y de aquí es que viene que todos los reyes, fueran de Dios o fueran reyes paganos, como le decimos, tenían sacerdotes que eran profetas y sacerdotes a su favor. Pero estos profetas y estos sacerdotes, si no eran del pueblo de Dios, no era al Dios vivo, al Dios viviente, al Elión que ellos adoraban y a quien ellos ofrecían sacrificios, sino al Dios de ese rey. Y todas las naciones tenían dioses, y la mayoría eran muchos dioses. Eran monoteístas.
politeísta, porque tenían muchos dioses. Monoteístas somos nosotros. Y ellos tenían reyes, tenían sacerdotes que oficiaban. Nótese que yo le decía que Elías también era un Melquisedec aquí en la tierra. Y en esa escena, cuando el pueblo se había corrompido, aún el pueblo de Dios, y había sido seducido por causa de la idolatría y la cultura de ese pueblo, Elías ora a Dios. Y es ahí donde él dice: Señor, pero solamente todos se han corrompido y solo yo he quedado. Y Dios le dice: yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. 7,000 tiene que ver con un número de perfección. Y Dios estaba hablando proféticamente de nosotros también. Entonces, en ese sacrificio, nótese que él hace en lo que Elías está haciendo aquí era una diferencia entre el sacrificio perfecto y el sacrificio que no, el sacerdocio perfecto de Melquisedec y el sacerdocio que podía ser cualquier tipo de sacerdocio que no fuera el sacerdocio correcto de Dios. Por eso, ¿qué hacían los profetas de Baal? Que ellos se rasgaban las vestiduras, se rasgaban la piel y voceaban. Tenga cuidado con esos gritos. Voceaban: Señor, contéstame. Y note algo, que para los judíos en ese entonces, los hebreos en ese entonces, la presencia de Dios no habitaba en la gente, sino que venía sobre un profeta, venía sobre alguien. Y Elías proféticamente nunca dijo que la presencia de Dios viniera, ni cuando hace el sacrificio. Elías no llama a la presencia de Dios. Elías decía algo muy interesante, y es que Elías decía: viva el Señor en cuya presencia estoy. Qué curioso que luego el apóstol Pablo dice: en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso cuando los profetas de Baal oraban a esos dioses lejanos, pero cuando Elías le tocó su parte, él no empezó a hacer toda una palafrenaria, ni a hacer ni tan siquiera como hacían los sacerdotes de Leví, sino que él simplemente se paró. Eso es lo que hace un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. A nosotros nos enseñaron a estar rogando delante de la presencia de Dios. Cójalo, entienda esto en la parte personal. A estarle rogando a Dios, a estar forzando para que Dios te conteste. Pero cuando usted oficia el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, y usted está conectado a la voluntad de Dios y al propósito eterno, usted solamente hace lo que hizo Elías. Él solamente dijo: Jehová, contéstame, una sola vez. Inmediatamente Dios actuó, porque él estaba actuando bajo el propósito eterno. Cuando nosotros tenemos que hacer, y eso es lo que le hemos hecho a la iglesia, ponerle muchos adornos para que se vea bonito. Y si usted tira un agua bendita, ¿qué va a pasar? Qué sé yo qué. Y si usted escupe a la persona y se hace eso, Dios lo va a hacer. No. Por eso es que Jesús también, cuando oraba, Jesús no hacía todo lo que nosotros hacemos, que duramos media hora con un demonio, ¿verdad? Y yo te reprendo, y empezamos a hablar con el demonio. Jesús solamente decía: hey, ¿a dónde quiere ir? ¿A los cerdos o al infierno? Vete a los cerdos. Y ahí él hablaba con los demonios, pero de una manera precisa. Y los demonios se iban. Él le daba órdenes. Es por eso que Jesús le decía a la enfermedad: ¿qué tú quieres que yo te haga? Y le decía a la persona: que reciba la vista. Recobra tu vista. Y la persona la recobraba. No tenía que hacer tantas palafrenarias que nosotros hacemos o aprendimos a hacer para que un milagro ocurra. El pastor hablaba de los milagros, ¿verdad? Entonces, usted me dirá: pero muéstramelo. No hemos llegado ahí todavía. Esto nunca se había enseñado de esa manera, en este tiempo que se está enseñando así. Si a usted le funciona de la otra manera, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Pero Dios nos está llevando hacia la madurez. ¿Hay alguien en casa? Entonces, siempre habían profetas, siempre habían reyes y sacerdotes a diferentes dioses.
Cuando Dios elige y coloca el sacerdocio arónico, era para hacer de ellos un sacerdocio distinto a todos los sacerdocios que tenían las naciones de la tierra. Pero eso no significaba que ese era el sacerdocio real, porque eso era simplemente, dice Hebreos, era figura de las cosas celestiales. Era solamente una imagen de lo que era el sacerdocio real de todos los creyentes, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, le decía que habían, siempre en la tierra había Melquisedec. Si usted quiere verlo, vuelva como le dije al video. Y habían más que lo que yo mencioné. Solo que yo no puedo dar más de lo que Dios me ha dado a mí, porque entonces estaría inventando y yo no voy a inventar. Pero esta figura de Melquisedec es una figura muy enigmática, les decía. ¿Por qué? Porque muy poco se habla en la Biblia acerca de ese sacerdocio, aunque es el sacerdocio real y es el orden real de Dios. Les decía que el sacerdocio arónico, no me venga usted a decir ahorita, el hermano dice que el sacerdocio arónico no era correcto. Sí, porque fue Dios que lo instituyó, pero era un sacerdocio temporal hasta la venida de Cristo. Entonces Hebreos dice, estando ya presente Cristo, ya todas esas cosas ya no, porque era solamente hasta Cristo, no hasta Jesús, el hijo de María, que caminó en Jerusalén, no, hasta estando ya presente Cristo. ¿Se puede entender esa parte? No Jesús el histórico, sino Jesús el Hijo de Dios, el Cristo. Amén, porque Cristo vino para cumplir esas cosas que se hacían, pero Él era el sacrificio perfecto, dice Hebreo. Y es interesante, y yo quiero que podamos ver algo, porque estudiando esto me doy cuenta de una cosa. Para poder entender el sacerdocio de Melquisedec, del cual poco se habla en la Biblia, que solamente se menciona en Génesis 14, cuando Abraham viene de la derrota de los reyes de Kedorlaomer y todos esos reyes que con él estaban, y se le aparece la figura de Abraham. Hay mucho que decir acerca de eso, que si era cierta figura de los descendientes de Noé, pero no vamos a entrar ahí porque eso en realidad no tiene ningún significado, sino lo que el sacerdocio real significa. Luego David proféticamente lo menciona en Salmo 110, 4, y en base a ese salmo es que el escritor de Hebreos habla acerca del sacerdocio. Pero para poder entender lo que en realidad es ese sacerdocio, debemos de entender qué era lo que el escritor de los Hebreos, cuál era la intención del escritor de ese libro de los Hebreos, y cuál fue la intención de escribir esa epístola o esa carta. Si nosotros estudiamos lo que era esa carta, tampoco se sabe quién la escribió. Solo se puede decir unos que fue Pablo, que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé, pero no importa quién la escribió, porque no fue quien la escribió, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿a quién fue dirigida esta carta? Esta carta no fue dirigida a los gentiles, a los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Esta carta fue dirigida directamente a los hebreos, a los judíos de nacimiento que se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué pasaba con ellos? Dígale a alguien, ¿qué pasaba con los hebreos? ¿Qué pasaba con los judíos? Que ellos se habían convertido a Cristo, y recuerde que cuando Cristo se va, el ángel le dice a los 120 que estaban ahí que Jesús volvía en breve. Y Jesús le había dicho a ellos que cuando vieran las persecuciones era que su venida estaba cerca. Entonces esos cristianos, esos judíos, o todos los creyentes en general, entendían que Jesús venía, que por causa de la persecución fuerte que estaban teniendo, que estaban siendo maltratados, encarcelados, habían sido asesinados, que Pablo, el mismo Pablo, antes de ser apóstol, fue uno de los precursores de esa persecución.
pero gracias a Dios, Dios por misericordia y gracia lo rescata y lo coloca como apóstol. Entonces ellos, al ver esa persecución, ellos entendían que Cristo venía pronto. Pero cuando ellos ven que pasan días, pasan años y Cristo no viene, ya ellos empezaron a dudar y decían, ven acá, pero mejor no volvemos. Cuidado si era verdad que Él no era el Mesías. Pues vamos a volver a las costumbres que teníamos antes. Si hubiesen sido los gentiles, ¿a qué iban a volver? Pablo en Corinto lo rebate. Van a volver a los ídolos, van a volver a esto, van a volver a aquello, a cosas paganas. Pero a los judíos no se les podía hablar de eso porque ellos no practicaban cultos paganos. A los judíos habría que devolver ¿a qué? Al judaísmo. Y ellos estaban pensando, y muchos ya se estaban volviendo a ofrecer los sacrificios, porque el templo todavía no había sido derribado. Fue derribado en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, como el templo, 70 años y todavía Cristo no viene, cualquiera se desespera, ¿verdad? Y le dijo que venía en breve. Entonces, muchos estaban apostatando de la fe y estaban volviendo a las costumbres judías, y otros ya lo estaban considerando, y otros estaban persuadiendo a los hermanos de que volvieran. Nos equivocamos, ese no era el Cristo, porque si Él dijo que venía en breve, no ha venido. Vamos a volver a los sacrificios hasta que venga el verdadero Cristo. Entonces este escritor, muy preocupado por su pueblo, por el pueblo de Dios, escribe esta carta. Y si usted ve la intención de esta carta, y por eso es un poquito la carta de los Hebreos muy difícil, un poquito difícil de entender, porque no está en un lenguaje para gentiles, sino que está en un lenguaje para judíos que conocían la ley. Y a mí no sé por qué, pero tengo una espinita de que quien escribió esto fue Pablo, porque esto tiene una connotación con algo que el apóstol Pablo dice, cuando él dice, pero yo, miren hermano, yo soy hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley irreprensible, la guardaba al pie de la letra. Y para colmo, estudió con el mejor maestro de su tiempo, de la escuela de Gamaliel. Entonces, él lo tenía todo. De la ley a Pablo no se le podía, no había que decirle nada. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3, verso 7. Si lo puede poner, pero yo no lo voy a leer para que usted lo lea. ¿Qué dice él? Pero todas estas cosas que antes eran para mi ganancia, ahora yo las estimo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Estaba hablando de la ley, de los profetas y de todas estas cosas. Y esto es lo que el escritor de los Hebreos está debatiendo aquí. Si vemos capítulo por capítulo, esta carta es como también enigmática, igual que Melquisedec, porque esta carta no empieza como las otras, una persona dando salutaciones, gracia y paz, o sea multiplicada. No. Él empieza tajantemente diciendo, Dios, Hebreos capítulo 1, verso 4, dice que Dios, habiendo hablado antes a nuestros padres, le dice a ellos, por los profetas, ahora ya no habla por ellos, sino que ahora habla por el Hijo. Eso como que es una introducción como muy tajante, ¿verdad? No lo saluda, no le dice nada. ¿Usted no se dan cuenta que Dios antes habló a nuestros padres, por los profetas? Y ahora Él habla por el Hijo. Amén. Amén. Entonces, si vemos, había una cultura de los mismos judíos, y es que ellos eran muy hospedadores, porque ellos decían que hospedando, incluso dice después las escrituras, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ellos veían a los ángeles como superiores a ellos. Por eso cuando Juan tiene el encuentro con el Señor, donde recibe el libro de revelación, Juan quiere adorar. Y el ángel le dice, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Porque ellos veían los ángeles como superiores. Aún el apóstol Juan, que había recibido una tremenda revelación, y cuando ve este ángel tan espléndido, se postra, y el ángel le dice, ese, párate de ahí.
no me adores a mí, no cometas ese error. Yo soy consiervo tuyo y yo estoy para servirte a ti, no tú para servirme a mí. Los ángeles, usted no está para servirle a ellos, ni para prenderle velas. Usted está para que ellos están para servirle a usted. No hay gente de esa aquí, ¿verdad que no? ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, si usted ve el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo empieza debatiendo toda la doctrina del judaísmo. Le dice, Cristo, habla de Cristo superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dices tú, mi hijo eres tú? Solo a Cristo. Si ve el capítulo 3, está hablando de Cristo superior a Moisés. A un judío hablarle mal de Moisés o hablarle que alguien era mayor que Moisés, era usted meterse en un gran problema. Por eso fue y no solamente de Moisés, sino de los patriarcas. Por eso fue que la mujer samaritana, cuando tiene el encuentro con Jesús, lo primero que le dice, pero nuestros padres adoraron en nuestra mente. ¿Y será tú acaso mayor que nuestros padres, Jacob? Y cuando él le dice a los fariseos y escribas, Abraham me vio y se gozó, ellos se enojaron y le querían apedrear. Porque para ellos Abraham era sagrado. Y esa es la mentalidad del ser humano que canoniza a las personas. Y el único santo, 3 veces santo por los siglos de los siglos, es Dios. Los demás somos siervos de Dios. Por eso dice ese capítulo que Moisés como siervo de Dios fue fiel. Porque es justo, Hebreos. Dice, mire, Moisés fue muy fiel a la casa de Dios y cumplió con lo que Dios le mandó. Pero él no es superior a Cristo. En el capítulo 4 habla de Cristo como superior a Josué. Por si acaso tienen una duda, bueno, pero si no fue superior a Moisés, fue porque Moisés no lo pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, Josué es superior que él, porque entonces José fue que lo entró a la tierra prometida. Dice, no, Cristo es superior a José, porque José no le pudo dar el reposo verdadero, porque el reposo verdadero no era un día, el reposo verdadero es Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Si vemos el capítulo 5, 6 y 7, que lo vamos a ver ahora, ahí es entonces donde él le habla a ellos, hace una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, poniendo el sacerdocio de Melquisedec como mayor y aún más excelente, y poniendo a Cristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si vemos el capítulo 8 está poniendo, aquí habla del nuevo pacto. Entonces está poniendo a Cristo como el nuevo pacto, como superior al antiguo pacto. Y a Cristo como mediador de él. Si vemos el capítulo 9 y 10, vemos a Cristo como el sacrificio perfecto, superior a todos los sacrificios que se hacían en el sacerdocio levítico. Y si vemos el capítulo 11, y aquí puede venir una confusión, porque habla de los héroes de la fe. Y yo he visto muchas enseñanzas acerca, o muchos prédicas, porque una cosa es enseñanza y otra cosa es prédica, acerca de los héroes de la fe. Y que Moisés, y que tomaron ciudades, y que hicieron aquello, y que hicieron lo otro. Y la gente entonces ahí le ha llamado a eso el salón de la fama de la fe. ¿Y quién dijo eso? Pero tenemos que ver la intención original del escritor. Número 1, lo que el escritor le está diciendo a ellos, todos esos hombres del antiguo pacto no vencieron por la ley, porque la ley no los pudo justificar, sino que vencieron por la fe. Que aún Rahab la ramera, por la fe, fue salva. ¿Hay alguien en casa todavía? Y es por eso que dice la Biblia que el justo por la fe, diga conmigo, por la fe vivirá. Aunque dicen por ahí que ese verso por la fe fue añadido. El justo vivirá. Pero, ¿qué dice la Biblia de la ley? Haz esto y vivirá. Y haz esto. Son 400 y pico de mandamientos que usted tiene que hacer para poder vivir. Pero la ley solamente cree en nuestro Señor Jesucristo y vivirás. ¿Y por qué es que entonces dice la Biblia que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces por medio de la fe tenemos paz para con Dios?
Melquisedec, rey de justicia. Justificados pues, justicia, por la fe. Entonces tenemos paz, rey de paz, para con Dios. Quiero hacer un paréntesis para saludar a un, vamos a decirle tallador, es lo que me llega a la memoria ahora. El hermano Pedro que nos visita hoy, él fue quien hizo esa cabina de sonido y colaboró con muchas de las cosas que se hicieron acá. Él es el responsable de que usted esté disfrutando de toda esta comodidad. Le bendecimos y mi mayor deseo, Pedro, es que la redención te alcance. Entonces, hermano, nadie, lo que el apóstol o el escritor de este libro está diciéndoles a ellos, él no está exaltando al Salón de la Fama a todos estos hombres, aunque tienen cierto mérito. Es lo que él está diciendo a ellos. Ninguno de ellos venció por las obras de la ley. Todos vencieron por la fe, que es semejante a lo que habla el libro de Romanos, que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y ya le dije que justificado pues, justicia de Dios, tenemos paz para con Dios, Rey de paz. Entonces, para que ellos no se enamoren con eso, Hebreos capítulo 12, inmediatamente él le dice, ellos hicieron todas esas cosas, pero no se atrevan a poner los ojos en ninguno de ellos, no vuelvan atrás, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, ya no es la fe de ellos la que te debe de impulsar a seguir en el camino de Dios, sino la fe de Cristo. Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Entonces, le hemos dado una connotación distinta a la intención original del autor de este libro. Y si vemos este capítulo, vamos a darnos cuenta también que él hace un contraste entre el monte Sinaí, que fue donde fue dada la ley, y el monte de Sión, que es donde se ejerce el sacerdocio de Melquisedec. Porque el monte de Sión en la Biblia no es el monte que está allá en el Medio Oriente, sino que es el mismo trono de Dios, donde la hermosura, dice la Biblia, se hace perfecta, donde el cielo y la tierra se besan. Está hablando de la comunión de los hijos con Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Yo sé que el frío está bueno para echar un sueñito aquí, pero... Y si vemos el capítulo 13, exhorta a no dejarse llevar por vientos de doctrina, como dice Efesios, capítulo 11. Si no me encanta, a mí me encanta ese verso porque él los anima. Dice que bueno es afirmar el corazón con la gracia. Diga conmigo, no con la ley, sino con la gracia. Entonces él está hablando acá del sacerdocio, está hablando del nuevo pacto y está hablando de la gracia. Si usted no entiende bien, como hemos venido hablando acerca de estas cosas, nuevo pacto, gracia, todo eso, léase detenidamente y bajo la dirección del Espíritu Santo el libro de los Hebreos y usted va a entender muchas cosas de que ya usted y yo no estamos en la ley, no estamos bajo condenación, estamos bajo la gracia. Y esta gracia no es una ocasión para pecar, sino es una ocasión para vivir agradecidos de Dios. No produce pecado, produce gratitud. Y la gratitud produce fidelidad a Cristo. ¿Hay alguien en casa todavía? Ahora bien, yo sé que usted tiene hambre, pero no puedo dejar de esto. Hebreos capítulo 5. Vamos al capítulo 7 para no alargarlo, que habla precisamente. Capítulo 7, verso 1. 7:1, exacto. Dice el escritor, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote
del Dios Altísimo, que salió a recibir, está haciendo el recuento de Génesis, a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Qué interesante que la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y usted dirá, pero ¿dónde está el gozo con Melquisedec? Cuando él se le presenta a Abraham, él era rey de justicia y rey de paz, pero dice que él sacó vino, y el vino en la Biblia representa el gozo de Dios. Dice, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote. ¿Para cuándo? Para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Está diciéndole a ellos, si alguno de ustedes me quiere condenar porque yo le estoy diciendo esto y decirme, pero tú estás atentando contra la grandeza de nuestro padre Abraham. Entonces le dice, considera cuán grande era este, que aún el mismo Abraham, que aún el mismo Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, este es Abraham, es bendecido por el mayor, este es Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham también pagó Leví los diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Quiero dejarlo hasta acá, pero quiero dejarle algo en su espíritu. Y tiene que ver con lo que hablaba la semana pasada. ¿Usted no se ha dado cuenta que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo las religiones también, la mayoría de cosas están basadas en el orden arónico y no en el orden de Melquisedec? ¿Usted sabe el miedo que le tiene la gente a esta plataforma, al altar? Yo he escuchado gente decir, que se me han acercado en otros tiempos, hace mucho no me lo dicen, pero háblate con los pastores a ver si la iglesia se mantiene abierta todos los días para uno poder ir a orar allí, porque ellos entienden que si vienen al altar Dios los escucha. Ellos no entienden que en el sacerdote, en el nuevo sacerdocio o en el sacerdocio de Melquisedec ya no hay un altar físico, sino que usted es el altar. ¿Usted vio la Biblia menciona algún altar en el Edén? No había altar, sin embargo había un sacerdote y oficiaba. Porque lo interesante de ese sacerdocio es que no se sacrifica, es fácil sacrificar a otro por usted. Ellos sacrificaban animales. Pero en el orden de Melquisedec, el sacrificio somos tú y yo. Por eso dice la Biblia que el verdadero culto es
nosotros como sacrificio vivo a Dios. Usted ha visto cuando usted se le mete ese espíritu de Sabaná. Eso lo aprendí en la iglesia de Anderson, donde se congrega Anderson. El espíritu de Sabaná los domingos que usted no se quiere despertar. Usted tiene que hacer un sacrificio vivo para levantarse, ¿verdad que sí? Usted sabe cuando usted viene acá con la cabeza llena de problemas y Joel le dice que levante sus manos y que adore. Usted tiene que hacer un sacrificio vivo. El sacrificio es usted. Por eso es que en el sacerdocio de Melquisedec no se da diezmo. Y no quiere decir que no se dé lo físico, porque Abraham lo dio. No se da, usted se entrega. Porque ya usted no, y eso tiene que ver con, siempre he dicho, con José de Arimatea, que no solamente ofrendó la tumba para la sepultura de Cristo, sino que él mismo lo sepultó. Él se dispuso también. Y muchos de nosotros creemos que con, yo diezmo, yo ofrendo, ya yo no tengo que hacer nada en esa iglesia. Usted tiene una función en el cuerpo que ejercer. Entonces, no solamente con dar, es con darse. Porque eso es un ejemplo de nuestro mismo Padre. Él no dio algo, Él se dio a sí mismo en Cristo para salvación de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien en casa todavía? De igual manera, nosotros debemos de cambiar muchas cosas. Esto no quiere decir que vamos ahora a quitar el altar, ni que vamos a quitar esto. Les decía la semana pasada que el púlpito me sirve a mí para colocar los artefactos que voy a usar para poder exponer la palabra de Dios. Y dicho sea de paso, en el altar no había un púlpito. Eso se instituyó después. Ahora, ¿está malo que usemos el púlpito para nosotros exponer la palabra de Dios? En ninguna manera. ¿Está malo que se haga una plataforma aquí? En ninguna manera. Ahora, el problema no es la plataforma, ni es el púlpito. El problema es la mentalidad con la que usted lo ve. Que usted ve esto como el altar, y al que está acá lo ve como el único, el que se para aquí es el sacerdote, ¿cómo le dicen a los cantores? Los levitas. ¿Y usted qué es? Entonces, como usted no es de la tribu de Leví, usted no es parte de acá. Entonces hay una división en el pueblo y somos uno en Cristo. Lo que pasa es que tenemos diferentes funciones. Y la responsabilidad es del pastor y de lo que sirven en la iglesia. Yo no tengo ninguna responsabilidad, ni moral, ni espiritual, nada. Yo simplemente visito una iglesia. Entonces, tenemos muchos paradigmas que tenemos que romper. El primero es este. Esto es una simple plataforma que nos sirve a nosotros para exponer la palabra de Dios, para adorar a Dios. Pero el mejor instrumento para adorar a Dios es nuestro espíritu y nuestro corazón, conectado al Dios viviente. Quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Quien tiene que estar santificado no son estas cosas, somos nosotros. Hay alguien en casa todavía. Y con ellos muchas cosas como Espíritu Santo ven. Oiga, qué cosa que Elías, que era del antiguo pacto, sabía y usted no lo sabe. Elías nunca dijo, Espíritu Santo, Dios, ven y quema esto. No, él dijo, viva Jehová en cuya presencia estoy. Jehová, contéstame. Me imagino que ni para arriba miró, porque nosotros creemos que Dios está allá arriba nada más. Y Dios está aquí. En medio de la congregación te alabaré. En Él vivimos, en Él somos, en Él lo movemos. Entonces usted no va a estar, puede ser lo más bonita que sea la canción. Yo a veces tengo que tocarla por obediencia, hermano. Pero puede ser lo más bonita que sea la canción. Pero el Espíritu Santo no va a venir porque usted toque. El Espíritu Santo está aquí. Y vino con usted. Y se va con usted. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, esto es un simple edificio con aire, con computadora y cosas. Un edificio vacío con sillas. Lo que hace que la gloria de Dios se manifieste no es el edificio, son los hijos que se congregan en Él. Hay alguien en casa todavía. Y usted no es santo los domingos porque viene a la iglesia. Usted es santo los 7 días de la semana, 24/7. Y la presencia de Dios no está aquí. Porque si está aquí, como ella está aquí, allá usted hace lo que le dé la gana. Mire cómo es la mente humana. Cuando usted entiende que en Él usted está, entonces usted no va a tener miedo, sino temor reverente, que es diferente.
Porque estas cosas que le han instituido lo que da es miedo. Y la gente tiene miedo, no temor. Ay, hermano, yo tengo un temor por las cosas de Dios. Ay, que no se suba una gente ahí en pecado. Eso es miedo, hermano. El temor es un temor reverente delante de Dios. Cuando usted entiende que usted es el portador de la presencia de Dios. Cuando dijo que iba a preparar morada, no iba al cielo, hermano. Iba a la cruz. Y la morada no era para usted, la morada era para el Padre. Porque Él dijo, vendremos a Él, y aquel que me ama, y me manifestaré. Léalo bien ese verso. Entonces, la morada que Él iba a preparar no era para usted allá en los cielos. Me dijo un hermano un día, hermano, yo quiero que usted y yo seamos vecinos en el cielo. Me dijo, yo quiero que usted y yo seamos vecinos en el cielo, porque usted es una buena persona. Yo le dije, yo te voy a cuidar tus hijos cuando mi esposa te va a cuidar tus hijos cuando tú y yo vayamos a trabajar allá en el cielo. Allá en casa todavía. La morada de Dios, nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Si partimos de ahí, de quién somos en Cristo, entonces, hermano, toda la mentalidad va a cambiar. Y usted va a empezar a entender lo que en realidad estamos hablando acá. Todo en la realidad del nuevo pacto, en la gracia, en el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Estando ya presente Cristo, hermano, todas esas cosas tienen que ser hechas de afuera. Todo eso, cuando usted me dirá, entonces ahora ya yo no tengo que leer a Moisés y los profetas. Yo lo leo, hermano. Pero si yo cuando leo a Moisés y los profetas, lo que veo es ley, lo que veo son instituciones y me ata cosas. Entonces yo estoy en un sacerdocio arónico. Y si yo rompo una sola cosa de esa, yo he roto todos los mandamientos. Pero si yo lo leo y veo a Cristo y a la iglesia en lo que leo en el Antiguo Testamento, entonces yo lo estoy leyendo de la manera correcta. ¿Hay alguien en casa todavía? Recuerden que cuando vinieron los fariseos, Jesús les dice a ellos, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, le dice Jesús. Pero ellos estaban buscando, era Cristo. Pero no lo veían porque dice la Biblia que la ley tenía un velo. Entonces, hasta que ellos no se convirtieran al Señor, ese velo no le podía ser quitado y no podían ver al Cristo que estaba frente a ellos. La hermana Fátima lo explicó muy bien con la mesa cuando habla de los discípulos de Maús. Eran judíos, hermano. Cuando tienen el encuentro, ya no con un Cristo hijo de Jesús, José y María, sino ya con un Cristo que había resucitado. Y aún así ellos veían un hombre común y le dice, ¿serás tú un forastero? Pero cuando tiene comunión en la mesa, cuando se sientan y tiene comunión, dice que los ojos le fueron abiertos. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces nosotros debemos de orar a Dios para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos leer las Escrituras y podamos ver a Cristo y a su Hijo corporativo, que es la iglesia. Si usted es tan amable, por favor, póngase sobre sus pies. Yo quiero que nosotros podamos, yo sé que son cosas a veces profundas, y no es para que usted repita para que usted vea un video y le dé like, no. Y si usted no entiende, usted lo pueda ver una y otra vez y entenderlo, tome nota, si no la tomó aquí, y pueda entrar en eso, para que cuando aquí se hable de lo que es el reino de Dios y esas cosas, usted no se quede como, ¿y de qué es lo que están hablando? Están hablando de usted, de quién es usted, de su identidad, hermano. Si no, vamos a pasarnos como Moisés en el desierto, 40 años dando vueltas en el mismo desierto. Usted sabe que el desierto era camino de 3 días por el desierto. Sin embargo, ellos duraron 40 en el desierto dando vueltas. 40 años. Entonces, si nosotros no entramos en lo que es el nuevo pacto, la gracia y todo eso que implica, vamos a durar dando vueltas. ¿Y por qué no ponen esto aquí? ¿Y por qué el púlpito no le ponen 2 querubines? ¿Y por qué no ponen 7 sillas allí? ¿Y por qué no hacen esto? Porque estamos en un sacerdocio arónico. Y algo que yo quiero que a usted se le quede es que usted no, el sacerdocio según el orden de Melquisedec no es Cristo solamente, es un orden. Usted y yo somos sacerdotes, ya no conforme al orden levítico, arónico, sino conforme al orden de Cristo, que es el Melquisedec.
Somos reyes de justicia y reyes de paz. Somos de paz porque se nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Ahora ese Cristo está en nosotros y es una esperanza de gloria. ¿Hay alguien en casa todavía? ¿Y cuál es ese sacerdote? Que nadie tiene que orar por usted. Usted se para delante de Dios y habla con su Padre 24/7. No tiene que esperar un día en específico, una hora, 24/7. Usted oficia en la presencia de Dios. Y eso es volver al origen de lo que era la creación, la intención original de Dios. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu favor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque tú nos llamaste a un pacto, a un ministerio más excelente, Señor. Porque ya no somos, no estamos bajo esclavitud, Señor. Porque la ley solamente era un ayo para llevarnos a Cristo, Señor. Pero ahora, estando ya presente Cristo, Señor, nosotros somos participantes de tu naturaleza divina y somos coherederos de los bienes venideros, dice allí, pero ya son presentes en Cristo. Y ya no vivimos por las promesas, sino que vivimos en el cumplimiento del tiempo. Vivimos en el cumplimiento de lo consumado, porque Él dijo: consumado es. Ya no podemos vivir bajo la maldición de la ley. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si había alguna condenación, ya no hay condenación, porque Él anuló toda acta de decreto que nos era contraria. Ya usted no tiene que esperar un día para reposar. Usted vive en el reposo, en el descanso de Dios 24/7. Ya usted no tiene que trabajar para ganarse el sudor de su frente. Usted vive bajo el reposo de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Y para que no se malinterprete, no dije que no trabaje, dije que no se afane, sino que trabaje, pero bajo el descanso de Dios. Eso le va a dar tiempo a usted para su familia, le va a dar tiempo a usted para usted mismo y para tener comunión con Dios. El Señor me dice que aquí hay gente afanada. Aquí hay gente, esto quizás no tiene que ver con lo que estoy hablando, pero el Señor me muestra que aquí hay gente cargada, turbada y afanada y preocupada aún por su futuro. Déjame decirte que los que están en Cristo no pueden tener preocupación por el futuro, porque en Cristo estamos completos. Hubo gente aquí que no recibió el mensaje, no porque no le gustó, sino porque estaba su mente en preocupaciones, dice el Señor. Descansa en Cristo. Josué no pudo darle reposo al pueblo de Dios, pero Cristo sí. Opera desde el reposo de Dios. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Reposo es repartido en Cristo en esta hora. Toda carga es echada en Cristo. Venid a mí los que estén cargados y cansados. Y si tu carga es aún de pecado, por sus pecados, por su sacrificio en la cruz, tus pecados han sido perdonados. Descansa en Dios. Él te redimió de la maldición de la ley. Ahora tú vives bajo la gracia en Cristo. Y te repito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu paz, por tu descanso, porque tú eres príncipe de paz y porque tú nos has hecho reyes de justicia y reyes de paz, Señor, sacerdotes de paz. Porque no somos sacerdotes de otro Dios, sino sacerdotes del Dios viviente. Padre, gracias, Señor, porque no fue algo que nosotros hicimos para lograrlo ni para ganarlo, sino que tú lo hiciste por nosotros con tu sacrificio en la cruz. Gracias porque nos has entregado el ministerio de la reconciliación, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz. Que podamos volver a nuestro origen, Señor. Que podamos volver al principio como eran las cosas, Señor. Que podamos volver a lo que es la nueva criatura. Y que podamos operar ya no desde una
perspectiva levítica, sino desde una perspectiva de Melquisedec, del nuevo pacto, Señor. Y que nos esforcemos ya no en la ley, sino en la gracia, Señor. Porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia. Afirma tu corazón en la gracia. Descansa de todas esas obras de la ley. Afirma tu corazón en la gracia. Vive en la plenitud del nuevo pacto. Esto que hicimos hoy, dirigido por nuestra hermana Fátima, es para que descanse en la plenitud del nuevo pacto. Él dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Ya tú no tienes que derramar sangre, ya tú no tienes que derramar sacrificio, sino frutos de labios que confiesen su nombre. Padre, gracias te damos, te amamos, te bendecimos, Padre, y declaramos, oramos que este año sea un año de renovación de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos entrar en lo que es el nuevo pacto, en lo que es la gracia. Que nadie deje de alcanzar la gracia, sino que todos podamos entrar en ella, Señor. Padre amado Jesús, y que podamos ver a Jesús, un mediador del nuevo pacto. Y termino con esto que dice el libro de los Hebreos: no os habéis acercado al monte Sinaí, a ese monte que era espantoso, que aún la gente le dijo a Moisés: ve tú, porque nosotros es muy espantoso, no queremos que ese Dios nos hable. De tan espantoso lo que se veía allí. Dice la Biblia que si aún un animal traspasaba esos linderos, caía muerto, porque la ley es condenación, es muerte. Mas nosotros nos hemos acercado, y no nos hemos acercado, estamos en lugares celestiales. Por tanto, ya no estamos en el monte Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Por lo tanto, nos acercamos con confianza al trono de la gracia y alcanzamos oportuno socorro y misericordia. Repite conmigo, dile: ya yo no estoy en el monte Sinaí, en ese monte que es espantoso. Ya yo estoy juntamente con Cristo en el trono de la gracia, y por lo tanto tengo acceso a la misericordia y al oportuno socorro. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracia y paz os sean multiplicadas en Cristo Jesús.